Si tienes hijos entre los 2 y los 6 años, muy seguramente has cuestionado tu autoridad dentro del hogar y no porque te haya quedado grande el papel de mamá o de papá. Es que muchas veces resulta difícil entender que yo con 20, 30, 40 o los años que tenga, entregué una orden claramente definida y una criatura que ni la tabla del 7 se sabe, considere que no es pertinente darle trámite a esa solicitud. Si se sienten identificados con esto, tengan en cuenta que, primero, no están solos. Este es el pan de cada día en millones de hogares. Y segundo, hay formas adecuadas de reencauzar la conducta de los niños. Sin embargo, es importante que primero tengan en cuenta que esa criatura es un ser humano con iguales derechos que los adultos, quizás más, porque son ciudadanas o ciudadanos que están en el proceso de desarrollo y en muy poco tiempo estarán devolviéndonos de todo eso que les dimos en su proceso de crianza. Si esos son sus deseos, quédese en este espacio que en compañía de la neuropsicóloga Sandra Liliana Quintero, directora de Neuropsi, encontraremos formas muy adecuadas de llevar una crianza efectiva y amorosa. Soy Vladimir Ospina y pongo al servicio de ustedes mi experiencia como docente y como educador para que busquemos que más padres se conecten con sus hijos. Así que bienvenidos a este espacio y le damos la bienvenida a la doctora Sandra Liliana. Doctora, bienvenida. Hola Vladimir, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y envío un saludo muy especial a todos los padres que buscan recursos diferentes para educar a sus hijos. Me dedico a impactar y a favorecer la primera infancia, orientando a padres y docentes en todo lo relacionado con su educación y crianza. Bueno, pues esa es la gran misión, que los padres entiendan que esto de la crianza es un proceso largo, difícil, pero que tiene muchos frutos positivos si se ejerce con el cariño y con el afecto que se requiere. Pero doctora Sandra Liliana, quitémosle un poquito de poesía a esto y cuéntenos cuál es el principal dolor de cabeza de los padres cuando están en este proceso de crianza. Muy bien. El principal motivo de consulta que recibo a diario es que los niños no quieren seguir rutinas, se muestran desobedientes y bueno, y que tienen desmotivación también hacia el estudio, pero lo principal es la desobediencia. Y cuando la desobediencia está en pleno furor, ¿qué es lo que pasa con los padres? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que brota? ¿Qué es lo primero que se logra evidenciar cuando el niño está con ese proceso de desobediencia? Bueno, porque un niño desobedece? Desobedece primero porque las reglas no están claras. Segundo, porque tiene también origen emocional. Y tercero, porque de pronto son niños muy pequeños, más o menos entre los 3 años, que no tienen interiorizada la regla. Entonces, más que todo se da por esos motivos. Bueno, pero entonces aquí también tiene algo que ver o un elemento muy determinante y tiene que ver el tipo de papá y el tipo de hijo. ¿Cuáles son esas relaciones que podemos encontrar cuando están en consulta en Neuropsi? ¿Qué es lo que logra identificar en cuanto al carácter de cada uno de los lados? Muy importante tu pregunta, Vladimir, y evidentemente el comportamiento del niño está determinado por el estilo de padre que tenga y también por la estructura de personalidad que se ha ido forjando. Entonces, pues encontramos padres un poco más rígidos, más autoritarios, encontramos padres más. Entonces, si encontramos o determinamos un estilo de comportamiento del niño, pues allí viene cómo se determinan esas relaciones. Entonces, un padre autoritario con un niño rebelde, pues nos va a dar una lucha de poder. O encontramos un padre autoritario con un niño introvertido, pues va a aumentar muchísimo más sus miedos. Entonces, tendríamos que entrar a buscar la relación de lo que genera ese estilo de crianza con un estilo de comportamiento que se ha ido forjando. Por lo tanto, es tan importante establecer esos límites y esas reglas claras sin afectar el ser del niño. Bueno, y cómo identifica el padre qué tipo de padre es? O sea, ¿cómo me entero yo que es que soy autoritario o cómo me entero yo que es que soy demasiado permisivo y no necesariamente estoy dando un gesto de amor que es lo que posiblemente pueda entender el padre como la actividad que está desarrollando? Claro, bueno, eso está muy relacionado con la estructura de personalidad, con nuestro carácter y también determinado por los patrones de crianza que hemos heredado de nuestros padres, porque eso
se va dando de forma consciente o inconsciente y los niños pues absorben todo esto. Entonces, es muy fácil identificar, de acuerdo como la estructura de personalidad, lo importante es tener un equilibrio entre esos estilos, porque pues la personalidad no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos sacar el mejor, digamos, el lado más positivo de ese estilo. Por ejemplo, si es un padre autoritario, si lo miramos por el lado negativo, pues podría lastimar mucho al niño. Pero si lo miramos por un lado positivo, podemos sacar características de liderazgo y dejarle lo mejor de ese estilo al niño. Todos tenemos una estructura de personalidad, pero tenemos unas fortalezas y unas cosas que de pronto no aportan mucho o que son aspectos para mejorar. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el padre autoritario o la madre autoritaria. ¿Qué otro tipo de padre es como el común y que choca con el niño en su proceso de crianza? Bueno, tenemos entonces el estilo permisivo, tenemos el estilo sobreprotector. El estilo permisivo es aquel padre que le cuesta mucho establecer los límites o que cede fácilmente ante los caprichos del niño. Es un padre permisivo que establece la regla pero no hace que se cumpla. O por ejemplo el padre sobreprotector que educa con base en el miedo, entonces quiere estar protegiendo, salvando al niño de todo. Y pues tenemos también padres negligentes que no les importa absolutamente nada. Y tenemos padres también más conciliadores, más democráticos, pues que son más equilibrados y que pues es la idea de que los padres pues tengan esa oportunidad de encontrar, digamos, ese estilo que logre conectar efectivamente con su hijo. Bueno, pues a nuestros seguidores y los que nos acompañan en este proceso, pues les compartimos que estos ejercicios y este análisis que hace la doctora Sandra, vimos que tenía una estrecha relación con lo que los educadores vivimos en el aula. Cuando el niño en el hogar no está recibiendo esa formación, no está recibiendo ese acompañamiento por parte del padre, pues llega al aula con todos esos mismos problemas y con todos esos desórdenes y lo que hace es que se enfrente a problemáticas mucho más complejas, porque cuando el niño no es obediente en la casa, pues simplemente no se está cepillando, simplemente no está teniendo la cama, pero cuando el niño no es obediente en el aula de clase, pues no puede acceder al proceso de conocimiento y al proceso de formación y empieza a quedar relegado. Y empieza a notar el docente y posteriormente cuando a veces es demasiado tarde, el padre empieza a notar cómo ese niño que arrancó en un proceso de preescolar con sus demás compañeros en grado primero o en segundo o incluso ahí también empezando, va quedándose a un lado y va quedándose con muchos vacíos. Y es precisamente por eso, porque si bien la formación y el conocimiento lo tiene que recibir en el aula esencialmente, pues es en la casa donde tienen que darle unos procesos que le permiten alinearse. Doctora Sandra, cuando ya el niño tiene el patrón de desobediencia firme, que ya sabe que por ahí es, que ya estuvo explorando y por ahí es donde se va a mover, ¿cómo podemos reencauzarlo para que el padre al final no termine siendo la víctima porque va a tener que estar con un niño con unos problemas de aprendizaje y con unas deficiencias que no pudo adquirir porque sus actitudes en el aula no fueron las esperadas? Claro que sí, mira, Vladimir, resulta que el prototipo de la relación padre-hijo es casi el mismo prototipo de todas las relaciones que existen. Entonces, generalmente, como te decía, los niños no obedecen porque los padres entran en patrones reactivos, es decir, repiten una orden una vez, dos veces, tres veces, suben el tono de la voz, explotan y bueno, y luego se sienten culpables. Entonces, ese patrón reactivo hace que se condicione el comportamiento desobediente. Entonces, los niños manipulan situaciones y pues terminan haciendo lo que ellos quieren. Entonces, pues para reencauzar esto, pues primero tenemos que educar a los padres, porque de esta manera, pues los niños van a transformarse. Un padre que es modelo y que es ejemplo, pues va a influenciar positivamente en el comportamiento de los niños. No, y eso sí es una verdad de a piedra y ustedes como padres, si realmente quieren hacer algo grande por sus hijos, lo primero es que deben aceptar que el primero en formarse y el primero en aprender es usted. Usted como mamá, usted como papá, porque es muy complicado a un niño que apenas está conociendo el mundo y que se está enfrentando para entender cómo funciona, que se le diga que él tiene que hacer lo que sus padres no hacen, que él tenga que
adoptar conductas que en su casa nadie respeta, porque eso lo pondría en desventaja y como ya lo decíamos al inicio de este programa, pues lo que tenemos que entender es que ahí hay una persona que tiene todos los derechos. Cuando vemos el niño como el que eh, menos autoridad tiene en la casa o el del papel menos importante dentro del hogar o como el accesorio de la casa, pues entonces estamos desperdiciando una gran oportunidad de formar a ese ciudadano que más adelante va a contribuir con un mejor hogar y con una mejor sociedad. En ese caso, pues la doctora Sandra siempre la ha escuchado reforzar el concepto que tenemos que convertirnos en esa persona que queremos ver en nuestros hijos. Pero más allá de ese concepto y entrando puntualmente en labores que ustedes como padres pueden desarrollar, una bien importante es que no se puede darle al niño, no se le puede dar al niño muchas oportunidades para cumplir una orden. Cuando le decimos una, dos, tres, cuatro o cinco veces, ¿a qué nos vemos enfrentados, doctora Liliana? Pues precisamente eso se vuelve en un factor condicionador de la conducta, de que permanezca esa conducta desobediente. Entonces, lo que tenemos que trabajar es el refuerzo positivo. Si aprendemos a destacar esas fortalezas del niño, a saber pedirle favor también de que contribuya en una labor y por qué lo va a hacer, y aparte de eso hay incentivos, hay privilegios que de por sí los niños tienen privilegios, o sea, ellos salen a jugar, tienen acceso a dispositivos electrónicos, eh, dulces, bueno, cosas. Entonces, tenemos que enseñarle a los niños a que se aprendan a ganar también las cosas. Entonces, el refuerzo positivo que puede ser algo social, puede ser una felicitación, puede ser un abrazo, no solamente tienen que ser cosas materiales. Entonces, va a ayudar muchísimo a que el niño obedezca a la primera vez sin tener que repetir muchas veces. Entonces, es como la idea. Bueno, y ahí con el tema de los niños, hay un factor que los padres muchas veces se pierden, que no lo alcanzan a visualizar, y es que un niño es muy fácil de premiar o de alentar. Incluso si con solo darle la mano para que la choque, pero dársela con afecto, valorarle un ejercicio que hace, ahí ya tiene un premio tan importante como si le hubiese dado un juguete que al final el juguete va a terminar debajo de la mesa. Pero esa posibilidad de chocarla, un abrazo, algo de aliento, para el niño es muy importante porque en esa edad temprana todos esos estímulos hacen que se sienta amado, que se sienta entendido, que se sienta importante dentro del contexto. Así que, ojo, que no podemos quedarnos en el refuerzo positivo que tenga que ver única y exclusivamente con elementos, con objetos, con comida, porque el niño no podemos tampoco encauzarlo a que todo va a tener una recompensa material, que también la recompensa afectiva o la misma satisfacción de que hizo las cosas bien, pues ahí ya tendría su premio. Y esa clase de premios pues se le van quedando en el corazón y los va a buscar cada vez más. Eso sería como la primera, la primera instrucción o el primer regalo que hoy les queremos dar en este programa, que los padres se enfoquen ahí, no dar muchas oportunidades, darles un refuerzo positivo para que entienda el niño que hacer las cosas siempre traerá una mejor vida y una mejor calidad de vida para ellos. Y también hay una segunda instrucción importante para este tema de la obediencia y tiene que ver con dar reglas claras, instrucciones claras, pero además de dar instrucciones claras, hay que hacer partícipe al niño de una vez cuáles serían las consecuencias en caso de que no se cumplan esas instrucciones. Doctora Sandra, cuando ya al niño se le explicó claramente lo que tiene que hacer y cuando él ya conoce cuál es la consecuencia de no cumplir con esa instrucción, ¿qué estaríamos logrando como padres? Bueno, claro, es muy importante que las normas estén visibles, estén claras, que sean cortas, que sean claras, pero que también estén visibles en un código familiar, en un decálogo familiar, porque no pueden estar en el aire, porque entonces ahí viene el papá en repetir la instrucción muchas veces. En cambio, si las tenemos a la mano visibles, pues ya vas a ver cuál es la consecuencia. Los niños aprenden de las consecuencias, no hay necesidad de utilizar otro castigo diferente. A veces los padres recurren al castigo físico porque hicieron esto, pero si no hizo la tarea, pues ¿qué va a pasar? Pues va a haber una mala nota. Si salió sin una chaqueta, pues ¿qué va a pasar? Se le dio frío o se mojó o bueno, alguna cosa. Entonces los niños tienen que aprender también de sus errores o de no tomar una buena decisión y es una forma de encauzarlos a que sean reflexivos y a que anticipen dificultades también.
Bueno, y ahí llegamos a un punto muy delicado, y es que los padres sí que deben permitir que el niño vea las consecuencias de sus actos, pero ojo que lo que no podemos es ser críticos severos con el niño. Hay que criticar severamente la conducta del niño y mostrarle la consecuencia que tuvo. Pero cuando empezamos a machacar al niño y a criticarlo, lo que hacemos es acabar con su autoestima, y ahí regreso a las experiencias en las que he tenido que vivir, y ahí es donde tenemos a un niño en medio de 40 compañeros en el aula de clase, un niño retraído que no tiene la suficiente autoestima para enfrentarse a su círculo social. Así que lo que hay que es empoderar al niño. Entonces, la mejor forma es criticar severamente su conducta, lo que llevó a esa consecuencia, pero siempre reforzarle que él no es el problema, que es un niño inteligente, que es un niño amoroso, que es un niño obediente, pero que infortunadamente desarrolló esta actividad o tomó esta decisión que lo llevó a asumir una consecuencia. Y ahí es importante lo que decíamos, las instrucciones muy claras y también que sean coherentes, porque, doctora Sandra, nos encontramos con casos de el papá que le dice al niño cuando el niño está comiendo y hablando, come y habla y no come seguido por estar hablando, y le dice, cierra esa boca y coma rápido. Pues Exacto. el niño tendrá que hacer ahí como su análisis para entender qué es lo que le está queriendo decir, porque es que para cerrar la boca y comer rápido nos queda un poquito complicado. Así que muy claros en las instrucciones y muy claros también en las consecuencias. Y ahí es que estar siempre detrás de la conducta, no detrás del niño. Y finalmente, doctora Sandra, usted siempre recomienda, cuando está dando las citas privadas, recomienda a los padres que cuando el niño está cuestionando alguna orden, pues que los padres sepan que el niño tiene el derecho a cuestionar. Ojo, cuestionar, porque es que para un niño también, pongamos del lado de los niños que en algún momento nosotros lo fuimos. ¿Cómo es posible que algo haya que hacerlo única y exclusivamente porque lo dijo la mamá? Es que soy su papá. Entonces, ¿será posible que yo también diga cosas y hagan cosas? Porque es que yo soy el hijo, es que yo soy un hijo. Porque si las órdenes son importantes de acuerdo a quien la dicen, entonces hay gente más importante que otra. Entonces empieza como ese conflicto en los niños. ¿Cuál es la forma de evitar ese conflicto y que el niño sepa que puede cuestionar, pero que eso no nos va a llevar a un enfrentamiento entre los padres y los hijos? Bueno, muy bien, tú lo acabas de decir, Vladimir, es muy importante que las normas estén claras, porque si están claras, no hay lugar a cuestionamientos. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? De que cada uno asuma sus responsabilidades en la casa a través de una rutina, ¿cierto? Entonces, una cosa muy diferente es, por ejemplo, un niño negativista desafiante. Otra cosa es, bueno, ¿yo por qué hago esto? ¿Cuál es el objetivo? Eso va a desarrollar también la motivación para que el niño cumpla la orden, porque esos estilos autoritarios de que hágalo porque sí y ya, porque yo soy el papá, porque yo soy la mamá, pues lastiman al niño. Entonces, recuerden, cada vez que lastimamos, cada vez que repetimos, cada vez que amenazamos y gritamos, estamos reforzando la desobediencia, porque es que la desobediencia tiene un factor emocional. No lo hago como una respuesta pasivo-agresiva. Pasivo-agresiva, no obedezco y ya, y seguramente va a obedecer cuando el papá está bravo, que eso es lo que le pasa pues, a la mayoría de los padres. Entonces, simplemente pedimos el favor, las palabras mágicas, los padres también. Inclusive puedo dar un aporte acá, hay un juego muy interesante, Vladimir, que es el juego de la obediencia. Entonces, para niños muy pequeños, podemos hablar de los 5 minutos de obediencia. Entonces, el padre recibe instrucciones del hijo, 5 minutos. Entonces, el niño le dice, tráigame esto, entonces el papá va y lo trae. Y así se vuelve como un juego. Entonces, cuando le toca el turno al niño de los 5 minutos de obediencia, pues ¿qué va a hacer el papá? Va a aprovechar y lo va a mandar a hacer lo que tiene que hacer. Y así le está enseñando que obedecer es muy fácil, que obedecer es muy fácil, es muy sencillo y se llaman los 5 minutos de obediencia. Bueno, pues eso el niño, si se lo enseñamos a temprana edad, pues ya después lo podrá explotar en otros escenarios donde podrá jugar Simón dice y sacarle mucho provecho Algo a así. ese ejercicio. Bueno, Simón dice. entonces ese sería como la tercera tarea para los padres que realmente quieren hacer este ejercicio. Pero ojo, papás, de la misma manera que nosotros le decimos
no vayan a descalificar al niño, sino al proceso, pues tampoco los queremos descalificar a ustedes como padres, sino también el proceso que están haciendo, porque es que muchas veces sabemos que cuando el papá o la mamá dice, es que yo digo, pues no lo está diciendo porque realmente sea un dictador o una dictadora, lo dices porque ya ha perdido la tranquilidad, ya ha perdido la calma, ya lo ha dicho 1000 veces, ya está cansado después de una jornada laboral, la mamá está cansada después de que a las 5 de la mañana levantó a hacer comida, luego organizar la casa, luego organizar los niños y luego salir a trabajar y volver para dar una instrucción que no le quieren obedecer, pues entendemos que es fácil perder los estribos, pero cuando se pierden los estribos, pues se refuerza, como dice la doctora Sandra, la desobediencia en el niño, entonces cada vez va a ser más difícil. Así que para concluir este primer espacio en el que nos sentimos muy complacidos de estar con ustedes y compartiendo esas experiencias desde el consultorio y desde el aula de clase, pues las experiencias que hemos visto, pues queremos dejarles una reflexión final y es que si ustedes hoy le dan el manejo prudente a la conducta del niño para que no sea desobediente, hoy que el niño es muy receptivo, van a liberar un poquito las cargas y que van a hacer que sea más fácil cuando ya ese niño sea un adolescente, porque ojo, que esto que estamos diciendo acá ya no cuenta para nada con un adolescente, con un niño más grande, porque ya tienen una capacidad de raciocinio distinta y ya tienen una personalidad que nosotros mismos contribuimos a que fuera reactiva o a que fuera negociadora o a que fuera amorosa. Doctora Sandra, ¿por qué? ¿Por qué el tiempo es hoy y por qué ya mañana podría ser tarde? Bueno, precisamente, como se dice, la familia es el núcleo de nuestra sociedad y es en la familia donde vamos a construir esos seres humanos que van a impactar el mundo. Entonces, es mejor una conexión emocional que una corrección. Y antes que tener la razón, la relación es mi mensaje para ustedes. No, pues a la doctora Sandra le agradecemos por este espacio, por acompañarnos y por estar aquí dándoles a ustedes información, pero más allá de la información, pues algunos elementos concretos que pueden empezar a transformar la dinámica del hogar. Y a ustedes, súper invitados para nuestro próximo espacio, porque si bien hoy hablamos de la desobediencia, este es un mal menor. Si lo tocamos como uno de los principales dolores de cabeza, pero entre los dolores de cabeza es un mal menor porque ya también hay otros espacios donde la desobediencia viene con el desafío de la autoridad. No cuestionar la autoridad, como debe ser, como es el deber ser de todos los niños, cuestionar para entender el porqué de las cosas. Aquí es desafiar y cuando hay desafío de la autoridad, pues la problemática es mucho más grave y la doctora Sandra estará con nosotros acompañándonos para entender cómo abordar esa problemática y cómo evitar que lleguemos a esa situación. A ustedes gracias y no olviden que queremos más padres conectados con sus hijos.